Roma, capital de imperios, escenario de concilios, cuna de mártires y lugar donde las decisiones más trascendentales de la historia espiritual han sido tomadas. Hoy guarda un secreto que está por ser revelado, uno que no se esconde en las catacumbas ni en los archivos sellados, sino en el interior de una carta escrita a mano, por uno de los hombres más poderosos del Vaticano. El autor, Pietro Parolin, cardenal, secretario de Estado, un hombre que ha vivido décadas al lado de los últimos 3 papas, diplomático, testigo de secretos, guardián del equilibrio interno y también, sorprendentemente, testigo de lo inexplicable. Esta carta no debía llegar al público. Esta carta fue escrita para ser guardada en silencio, pero algo, o alguien, quiso que el mundo la conociera, porque dentro de ella hay más que tinta y papel. Hay un testimonio que podría sacudir los cimientos mismos de la Iglesia. En sus líneas, Parolin confiesa que lo que vivió durante el cónclave de 2025 no fue simplemente un proceso electoral, no fue un acuerdo diplomático, no fue una elección convencional, fue un acto divino, un momento en el que lo humano se retiró y el Espíritu Santo tomó el control. Pero, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo puede Dios elegir directamente a un papa? ¿Qué fue lo que Parolin presenció? ¿Y por qué ha decidido romper el silencio? El contenido de esta carta no solo sorprende, desafía a quienes creen que todo en la Iglesia es calculado. Desafía a los que piensan que el Vaticano está muerto espiritualmente. Y sobre todo, desafía nuestra fe. Este video no es una opinión, no es una especulación más entre tantas teorías. Este video es una crónica fiel, profunda y documentada, sobre uno de los eventos más espiritualmente intensos del siglo XXI. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu visión sobre la Iglesia, quizás incluso tu manera de ver el mundo, o tu forma de relacionarte con Dios. Te invitamos a quedarte hasta el final. Lo que verás, lo que oirás, no está en los medios, no está en los libros, está en el corazón de quienes vivieron un milagro. Si alguna vez dudaste de que Dios sigue hablando, este es el momento para escuchar. Si alguna vez pensaste que todo estaba perdido, prepárate para ver cómo el cielo todavía interviene. Este canal ha sido creado para ti, para los que no se conforman con lo superficial, para los que quieren ir más allá. Te invito ahora, antes de continuar, a que te suscribas y actives la campanita, no por vanidad, sino porque este tipo de contenido está siendo silenciado, y tu apoyo lo mantiene con vida. Y si algo te toca el corazón, si algo en ti se despierta mientras escuchas esta historia, compártela. No sabes a quién puede llegarle. No sabes a quién puede levantarle la fe. Hoy, tú puedes ser instrumento del Espíritu. Ahora sí, retrocedamos unas horas. Estamos en la tarde del 7 de mayo de 2025. El sol comienza a caer sobre los muros eternos del Vaticano. Una procesión avanza lentamente desde la Capilla Paulina. Los cardenales visten de rojo. El aire está cargado de solemnidad. Las puertas están por cerrarse. El mundo se quedará afuera. Y adentro comenzará el misterio, la elección del Papa. Pero esta vez no será como antes. La tarde del 7 de mayo de 2025 no era una más. Roma tenía ese silencio espeso que antecede a lo sagrado. Los turistas se habían apartado, los rumores se habían detenido, y dentro del corazón palpitante del Vaticano, algo más que una elección estaba por ocurrir. Uno a uno, 133 cardenales, representantes de todos los continentes, subieron lentamente hacia la Capilla Sixtina. Venían de culturas distintas, hablan diferentes lenguas, pero todos llevaban el mismo peso en el alma: elegir al nuevo sucesor de Pedro, tras la muerte del Papa Francisco, ocurrida apenas 2 semanas antes, el 20 de abril. Entre ellos, Pietro Parolin, el cardenal secretario de Estado, caminaba en medio de la procesión. Sus pasos eran lentos, sus ojos distraídos, como si llevara algo más que la carga de la diplomacia, algo que lo consumía desde dentro. Él ya sabía lo que había ocurrido en la vigilia, lo que había presenciado en el círculo de oración de los cardenales más ancianos. Un susurro, una señal, una certeza que no nacía de la política, ni de las alianzas.
La Capilla Sixtina no es solo un lugar histórico, es un testigo silencioso de lo divino. Las paredes respiran siglos de oración, intrigas, martirios, elecciones, lágrimas. Allí, bajo los frescos de Miguel Ángel, no solo se elige un hombre, se invoca al cielo. El mundo quedó afuera. Las puertas se cerraron. Solo los cardenales y Dios dentro. Y entonces, comenzó. Cada cardenal, en voz firme, recitó el juramento. Prometo observar con fidelidad y conciencia el secreto del cónclave y buscar, con corazón puro, la voluntad del Espíritu Santo. Ninguno llevaba teléfono, ningún contacto con el exterior, ningún consejo, solo silencio, solo oración, solo Dios. Y en ese silencio, Parolín llevaba consigo una carta, no escrita para el mundo, no dictada por el protocolo. Era una confesión, un testimonio que, de tan fuerte, él mismo dudó si debía entregarlo algún día. La noche anterior había sentido algo, un movimiento invisible en los pasillos del alma, una dirección que no venía de cálculos ni de bloques regionales, un nombre, repetido en sus oraciones. No lo buscó, simplemente apareció, y ese nombre era Robert Francis Prevost, un misionero, un hombre vejuno, un hombre de sotana gastada y voz suave, no un príncipe, no un político, no un favorito. Y sin embargo, en lo más profundo de la oración, en lo más frágil del alma de Parolín, ese nombre crecía como una luz serena. La primera votación se acercaba, y aunque el hambre y el cansancio apretaban, los cardenales decidieron seguir. No había espacio para la carne, solo para el espíritu. Voto tras voto, susurro tras susurro, el espíritu empezaba a revelarse, no con estruendo, no con rayos, sino con paz. Y mientras las papeletas eran contadas, Parolín sabía que esa carta que llevaba guardada no era un simple papel, era un testimonio que, tarde o temprano, tendría que salir a la luz. Porque lo que estaba ocurriendo dentro de esas paredes no era humano, era sagrado. La primera votación no dio resultado, humo negro. Pero algo ya se había encendido. Dentro de la Capilla Sixtina, el tiempo parecía detenido. Las paredes que alguna vez vieron a Alejandro VI, a Pío XII, a Juan Pablo II, ahora observaban con silencio reverente a 133 hombres arrodillados, y sobre todos ellos, una sola presencia invisible, el Espíritu Santo. El ritual es tan antiguo como sagrado. Un pedazo de papel, un nombre escrito con pulso firme, un alma que vota no por preferencia, sino por discernimiento. Cada voto es una oración, cada silencio, una súplica, cada gesto, un acto de entrega. Pero no todos votaban con claridad. Algunos aún estaban sumidos en la duda. Otros esperaban una señal más evidente. Y algunos comenzaban a sentir que lo que se vivía allí no era normal. Se dice que en el primer cónclave de Pedro fue el Espíritu quien descendió como fuego. Y aunque ahora no había lenguas visibles ni milagros ruidosos, algo descendía en los corazones. Algo inexplicable. Robert Francis Prevost no movía los labios, no giraba la cabeza, no parecía escuchar, pero dentro de él algo comenzaba a latir con fuerza. Él no era candidato, no tenía campaña, no tenía base, solo tenía fe. Y entonces, la cuenta comenzó. Los escrutadores uno a uno desdoblaban las papeletas. Un nombre, otro y otro, pero ninguno alcanzaba los 89 votos necesarios. El humo comenzó a subir. Afuera, miles de fieles esperaban. Manos unidas, rosarios colgando, niños sobre los hombros de sus padres. Y una pregunta común. ¿Ya tenemos papa? El humo era negro. La respuesta era no. Pero lo que el mundo no supo ese día fue que la verdadera elección no estaba ocurriendo en la urna. Estaba ocurriendo en los corazones. El desánimo tocó a algunos, pero para otros, ese humo no era un fracaso, era una pausa necesaria. Pietro Parolín guardó su carta en el interior de su sotana. Todavía no era el momento, todavía no era la hora, pero el Espíritu ya había comenzado su obra. No fue una votación fallida, fue el comienzo de una purificación.
Dios no siempre responde en la primera oración. A veces, espera a que el alma esté lista para escuchar. Esa noche, en la Domus Santa Marta, los cardenales volverían a hablar, pero no entre murmullos políticos, sino entre confidencias de fe. Había comenzado algo nuevo, un despertar, una dirección sutil. Si hasta aquí sientes que esta historia toca algo profundo en ti, suscríbete ahora. Este es solo el comienzo. Lo que sigue es un milagro en movimiento. Los pasos eran lentos, el silencio profundo. Los cardenales abandonaban la Capilla Sixtina uno a uno, con el alma cargada de preguntas. La primera votación no había dado un nombre, pero sí había encendido una chispa. En la Domus Santa Marta, el ambiente era muy distinto al de cualquier otra noche. No era una cena, era una vigilia disfrazada de comida. Los platos eran sencillos, el silencio, el verdadero protagonista, y los pensamientos, tan densos como el incienso. No había sonrisas forzadas, no había diplomacias teatrales. Lo que flotaba en el aire era otra cosa, la conciencia de que el espíritu estaba actuando, aunque muchos aún no sabían cómo. Las conversaciones surgieron despacio, como quien no quiere interrumpir al cielo. Uno hablaba del perfil que la Iglesia necesitaba. Otro recordaba una homilía del Papa Francisco sobre la humildad. Un tercero simplemente preguntaba, ¿y si el elegido no está entre los que esperamos? Y entonces, sin anuncios, sin campañas, comenzó a circular un nombre, no con fuerza, sino con paz. Un nombre que no generaba división, sino una misteriosa sensación de unidad. Robert Francis Prevost. Pocos lo conocían a fondo, pero quienes lo habían visto en misión sabían que ese hombre vivía el Evangelio. No lo predicaba como teoría, lo encarnaba, en el barro, en la periferia, con los olvidados, aquel que no buscaba ser papa, aquel que no se proponía ni había sido impulsado por ningún bloque de poder. Era ahora, en el susurro de muchas almas, el único nombre que hacía sentido. Esa noche no cenamos, solo escuchamos, y en el fondo, todos oíamos lo mismo, aunque no sabíamos de dónde venía. La figura de Prevost comenzaba a crecer, pero no como un árbol violento, sino como una flor que despunta al alba, tranquila, segura, guiada por otra mano. En su cuarto, el cardenal Parolin tomó la carta que había comenzado días antes y agregó una línea más. He visto en Prevost algo que no proviene de los hombres. Su paz no es normal, su silencio habla, y su humildad duele. Mientras el mundo dormía, el cielo trabajaba, y cada cardenal, en lo íntimo de su habitación, intentaba dormir, sin lograrlo del todo. ¿Era posible que Dios ya hubiera hablado y ellos simplemente no estaban listos para escuchar? A veces el espíritu no grita, sopla, y quien tiene oídos para oír, que oiga. El segundo día se acercaba. El alba comenzaba a romper el cielo de Roma, y lo que sucedería en esas próximas horas marcaría no solo una elección, sino un despertar espiritual para toda la Iglesia. 8 de mayo. El segundo día del cónclave amaneció con una mezcla de cansancio y esperanza. Los cardenales regresaron a la Capilla Sixtina con algo distinto en la mirada. Lo que no había ocurrido la noche anterior estaba por revelarse. 4 rondas de votación. Silencio, oración y una presencia. Una presencia que no se ve, pero que se siente. Mientras los votos se depositaban, su nombre comenzó a crecer como una semilla bendecida. 1, 2, 5, 10. Luego, docenas. Las miradas se cruzaban, los corazones se alineaban, y el espíritu guiaba sin hablar. Cuando el cardenal Tobin depositó su papeleta, miró a Prevost, y lo encontró con la cabeza entre las manos, no de ambición, sino de humildad. El espíritu había elegido. A las 18:08, un hilo de humo blanco ascendía desde la chimenea de la Capilla Sixtina. Las campanas repicaban, y el mundo contenía el aliento. Habemus Papam. El cardenal Robert Francis Prevost había sido elegido. Un pastor que había caminado con los pobres, con los olvidados, ahora caminaba hacia el balcón central de San Pedro, y con voz suave, firme, clara, pronunció:
La paz esté con todos vosotros. El primer papa estadounidense. El primer papa agustino. El primer León XIV. Pero ante todo, un hombre tocado por Dios. Días después, el cardenal Pietro Parolin redactó una carta, no para los medios, no para la historia, sino para el alma de la Iglesia. En ella confesaba que lo ocurrido no podía explicarse solo con lógica humana, que el consenso alcanzado fue demasiado rápido, demasiado perfecto, para ser solo humano. Vi al Espíritu obrar con una fuerza serena y silenciosa. Supe que estábamos siendo guiados. La carta fue sellada, pero terminó filtrándose, y cuando llegó a manos del nuevo Papa, las lágrimas asomaron en sus ojos. Robert Francis Prevost nació en Chicago, en 1955, pero su corazón se forjó en el Perú, entre los pobres, entre los que nada tienen. Allí, siendo joven, aprendió que la fe no se predica, se vive. Durante más de 20 años fue misionero, formador, padre, hermano. Y cuando fue llamado al Vaticano, no cambió su esencia, solo amplió su misión. En el uno, somos uno. Así lo cree, así lo vive, y así quiere guiar a la Iglesia. ¿Pero por qué eligió el nombre de León XIV? La respuesta está en el pasado, en un nombre casi olvidado, pero profundamente profético. León XIII, Papa entre 1878 y 1903, fue el padre de la doctrina social de la Iglesia, defensor de los pobres, amigo del diálogo, profeta en tiempos de revolución. Y ahora, León XIV toma ese estandarte, en un mundo distinto, pero con heridas similares. Cambio climático, migración, desigualdad, tecnología sin alma. León XIV no quiere ser espectador, quiere ser pastor. Al final, no fue una estrategia, no fue un acuerdo político, fue una obra del Espíritu Santo. Porque cuando la Iglesia se abre a la gracia, cuando deja de lado el cálculo, cuando escucha más al cielo que a las estadísticas, ocurren milagros. Y el milagro de 225 se llama unidad. Hoy, el mundo tiene un papa. Pero más que eso, tiene una señal. Dios sigue hablando. Dios sigue guiando. ¿Estás escuchando? Suscríbete, comparte esta historia. No por nosotros, sino porque la fe está viva. Y tú, eres parte de ella.